Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y les doy la bienvenida a el capítulo número 8 de esta primera temporada, en donde estamos revisando a diferentes autores. Les doy las gracias por estarme escuchando y sean bienvenidos a este siguiente capítulo que estamos aquí continuando en ese análisis que hemos hecho. La verdad es que me da mucho gusto, como siempre, de poder saludarlos cada semana, hoy en este día de publicación de este podcast, que espero que como siempre sea de su agrado. Hemos estado repasando algunas de las historias y comentando algunos de los hechos. La semana pasada tuvimos una visita al continente africano. En esta ocasión, como se los habíamos adelantado la semana pasada, vamos ahora a Oceanía. En esta ocasión nos vamos al continente, eh, digámoslo así, austral de este planeta, y vamos precisamente a esa parte del planeta que tiene también una enorme cantidad. Donde hay personas siempre hay historias, y eso es lo bonito y lo enriquecedor que tiene la especie humana. Entonces, vamos ahora a conocer un poquito sobre este lado del mundo y vamos a conocer una autora que tenemos preparada para este día y también su historia que vamos a relatarles el día de hoy. Entonces, les quiero platicar el día de hoy. Vamos a hablar de una escritora que se llama Kate Greenville. Esta mujer nació el 14 de octubre de 1950 en Sydney, Australia. Desde pequeña, Kate se interesó por las historias de su país y los alrededores. En su educación básica asistió a una escuela de mujeres, pero desde pequeña siempre se preguntó por qué había temas y actividades que estaban reservadas por sexos, y no por gustos. ¿Por qué una niña tenía que aprender a hornear y no electricidad que estaba reservada a los hombres? Kate continuó estudiando e ingresó a la Universidad de Sydney, en donde se graduó con honores. Kate es una amante de la historia y si algo descubrió en la universidad fue apreciar todos los aspectos de las personas en su evolución como sociedades, y sabía que, bien o mal, la historia de Australia y de Nueva Zelanda eran la extensión de la historia del Reino Unido, y como muchos de los primeros colonos, no habían llegado necesariamente por decisión propia. Además, reflexionó sobre cómo la historia de los nativos en los territorios habían sido colonizados. Esos pobres habían casi desaparecido por medio de la persecución y el exterminio, por lo que era necesario encontrar la manera de mostrar su existencia y la importancia de preservar una cultura tan antigua y rica en historias y tradiciones. En 1984, su carrera como escritora publicando su primer libro comenzó, con unas historias cortas en un libro titulado Señoras Barbudas. Al año siguiente publicó su primera novela extensa titulada La historia de Lillian, la cual está basada en la vida de Bea Mills, una mujer conocida en Australia. Esta novela la hizo ganarse varios premios locales, y la novela le gustó tanto al público australiano que la utilizaron para convertirla en película. En 1986 publicó La Casa de los Sueños, una novela que también fue llevada al cine, pero con el nombre de Trampas. En 1988 publicó la novela Joan hace historia, una novela que le ganó ganarse el premio Bicentenario por su obra. En 1994 escribió Lugares Oscuros, que es una novela que habla desde otro punto de vista de otro de los personajes de la historia de Lillian. La novela, que no es una segunda parte, es más bien la historia de otro personaje en la misma historia, algo que sin duda sus lectores agradecen porque muchas veces pasa que algunos personajes secundarios se quedan cortos y los fans queremos saber más sobre ciertos personajes y su desarrollo. En el año 2000 publicó su novela The Idea of Perfection, una novela de ciencia ficción que le permitió triunfar en Inglaterra y ganar el premio Orange. En el año 2006 publicó El Río Secreto. Esta es la historia de su tatarabuelo, y este hombre fue un exconvicto y forzado a migrar al territorio australiano, y a base de mucho trabajo logró adquirir su libertad y un nuevo comienzo. Al mismo tiempo narra la lucha de los antiguos nativos por sus tierras. Este es el primer libro de una trilogía, ya que el siguiente libro lo publicó en el 2008. Y este libro se llama El lugarteniente, que cuenta la historia entre un militar y la primera flota de ocupación y el romance que tuvo este militar con una mujer nativa. Esta historia se desarrolla 30 años antes que el libro 1, ¿no? Es de estos tipos de historias donde comienzas con una historia, pero luego te regresas, ¿no? Y finalmente,
El tercer libro lo publicó en el 2011, que se llama La vida de Sarah Thornhill, que es la continuación del Río Secreto. Entonces, ahí para conocer todos los aspectos hay que leer los tres. Su libro más reciente fue publicado en el 2022 y se llama Cartas a Elizabeth MacArthur. Esta prodigiosa escritora de 73 años sigue viviendo en Sydney y ha ganado muchos premios por sus novelas, así que si tienes la oportunidad, te recomiendo que la leas. La verdad es que en la búsqueda de los autores para esta semana, como siempre, uno se topa con sorpresas, ¿no? Y creo que la grata sorpresa me la llevé con esta escritora. Estuve revisando algunos de sus materiales y la verdad es que es muy muy buena. En un principio les comparto que estaba considerando a otra escritora, a otra autora, este, el P.L. Travers, la autora de Mary Poppins. Pero esa autora no me terminó de convencer, ya que pues la mayoría de las historias, sus libros principalmente nada más es ese. Tiene muy pocas otras obras escritas que hablen de otras cosas. Y la verdad es que dije, quiero darle la oportunidad a otra escritora que quizás no sea tan conocida, a diferencia de, pues todo el mundo conoce la historia de Mary Poppins, ¿no? Entonces, dije, vamos a buscar otro personaje. Y esta escritora, la verdad es que fue un gran descubrimiento. Me gustó mucho cómo escribe, cómo lleva el detalle. Es una persona que percibo ahí como le gusta mucho describir, pero de manera interesante, porque a veces también hay descripciones que se vuelven un tanto excesivas y eso puede volverse aburrido o engorroso. Pero la verdad Kate lo hace excelente. Entonces, cuando tengan la oportunidad de leer algo sobre ella, les recomiendo ampliamente que lo hagan. Y para esta semana decidí hacer una adaptación en forma resumida de su novela La vida de Sarah Thornhill. El libro es bastante extenso, entonces pues obviamente no daría tiempo para un solo capítulo contar todo el libro. Entonces, como siempre, hacemos aquí una adaptación en Brujo X y espero que la siguiente adaptación sea de su agrado. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar con la vida de Sarah Thornhill. El Hawkesbury era un río hermoso, ancho con aguas tranquilas y de color verde azulado. A los lados montones de árboles y llenos de aves blancas que parecían en las mañanas silenciosas como un montón de ropa tendida antes de salir volando al sentir el intenso sol australiano. Esta colonia se llama Nueva Gales del Sur, pero el nombre nunca me ha gustado. Por lo que sé, nada tiene que ver esa tierra con Gales. Aunque nunca he estado allá, estoy segura de que en nada se parecen. El Hawkesbury era el sitio de los deportados. Cuando un preso enviado desde Inglaterra obtenía su libertad, el gobierno les ofrecía la oportunidad de irse a buscar tierras para colonizarlas alrededor de este río, que está a 80 kilómetros de distancia de Sydney. Un lugar para nunca mirar atrás. Eso se escuchaba mucho. Nunca mirar atrás. Este es un sitio raro, donde no hay abuelas ni tíos. Ser la primera generación en un sitio es algo bastante solitario. Mi padre cuando era joven trabajaba como barquero en el río Támesis, transportando cosas hacia Londres y por alguna razón que jamás nos ha querido contar, terminó preso y enviado a trabajos forzados en Australia. Al terminar su condena recibió la oportunidad de irse al río Hawkesbury para hacerse de tierras y quedarse a vivir, y así lo hizo. Punta Thornhill se llamaba su propiedad, un rancho de 125 hectáreas atravesado por el río, y tenías que recorrer todo el río hasta la ciudad para poder ver una casa tan grande como la nuestra. Mi padre la construyó con sus manos esta casa y pasó de ser un exconvicto que no tenía nada, ni siquiera familia que lo buscara, a convertirse en el hombre más rico de esta parte de Nueva Gales del Sur. Mi papá me contaba que al principio tenía una pequeña choza maltrecha llena de goteras y que apenas tenía para comer. Pero un día se le ocurrió construir una barca a la que llamó Esperanza. Con esa barca pudo llevar los cereales y la carne de otros hombres que producían en sus propiedades, y las llevaba hasta Sydney para venderlas. Con el paso del tiempo empezó a sembrar su propio maíz y trigo. Compró ganado, luego cerdos,
y pronto comenzó a crecer su casa también. Luego el gobierno planeó construir una carretera, y mi padre hizo negocio cobrando por materiales y el transporte de personas de un lado al otro del río. Fabricó más botes y su negocio aumentó. Luego, un día pensó, donde hay hombres, siempre hace falta una taberna. Así que construyó una y la puso a cargo de uno de sus amigos que hizo cuando fue prisionero y se convirtió en el lugar más popular para los trabajadores y granjeros de la zona. Mi padre tenía muchos trabajadores, y varios de ellos eran prisioneros enviados por el gobierno para que purgaran sus condenas. Mi padre tenía un trato con el gobernador y le enviaba convictos que no usaban uniforme de prisioneros, pero siempre tenían que llamar a mi padre señor. Si alguno lo olvidaba, mi padre se los recordaba con un latigazo. Era curioso cómo a pesar de que no había cercas, ellos no escapaban. Sabían que no había dónde ir, y andar explorando Australia sin conocimiento siempre termina mal. Este es un sitio muy peligroso, donde hay muchos animales y plantas que son peligrosas, sin mencionar que hay nativos que también son salvajes. Mi padre era un hombre que decía que había trabajado mucho para que sus hijos, ni los hijos de sus hijos, tuvieran que preocuparse por su futuro. Yo le preguntaba si había sido pesado hacer tantas cosas al mismo tiempo, y mientras me cargaba para ponerme en su pierna, me decía que sí, pero no tan pesado como cargarme porque cada día yo estaba más grande y él se estaba haciendo más viejo. Yo nací en el año de 1816 y me pusieron el nombre de Sarah Thornhill. El nombre de Sarah me lo pusieron por mi madre, que se llamaba igual. Sin embargo, yo era la más pequeña de todos. Nadie me llevaba por mi nombre y todos me decían Dolly, es decir, muñequita. Y aunque no me gustaba, ya me había acostumbrado. Antes de mí, había nacido 2 años antes mi hermana Mary, quien siempre me recordaba que ella era la mayor. Cuando íbamos a algún lado, ella siempre quería estar antes por ser mayor. También tenía 3 hermanos, todos eran mayores que nosotras. Johnny era mayor que Mary por 2 años, y siempre estaba tramando algo. Una vez, fabricó un aparato para exprimir limones, y le pidió azúcar a mamá, y se fue a vender limonada junto al muelle y ganó algo de dinero. Mi hermano Bob también era 2 años mayor que Johnny, y era como un viejo atrapado en el cuerpo de un niño. Siempre pensaba como papá, y quería estar trabajando, pero también le gustaba ayudar a Johnny en sus proyectos, y él fue el que le consiguió los limones, pero nunca se les ocurrió preguntarle a mi papá si podían cortarlos, o si era necesario cortar toda la planta para bajar los limones fuera más fácil. Y claro, mi papá les dio una paliza por cortar su árbol, y los hizo sembrar más, y les enseñó a cómo debían hacerlo sin vandalizar sus plantas. Mi hermano mayor se llamaba Will. Él ya tenía 15 años cuando yo había nacido, y trabajaba en los barcos como un hombre adulto. Will casi nunca estaba en casa. Él recorría la costa australiana de norte a sur transportando cedros, y viajaba a Nueva Zelanda en la época de cacería de focas. A veces se iba por 6 meses o más, pero cuando volvía a casa siempre se notaba. Will es el hermano mayor que tiene siempre 1000 historias que contar. Cuando estaba en casa nos desvelábamos porque él nos contaba de los lugares que había visitado o historias que había escuchado. También nos gustaba ir con él al río, porque siempre era muy divertido. Aunque a mi hermana Mary no le gustaba mucho ir al sol, a mis hermanos y a mí nos gustaba que nos aventara desde el muelle hacia el agua. Will había logrado convertirse en capitán del barco sin saber leer ni escribir. De hecho, ninguno de nosotros sabía, y no existían escuelas a las cuales poder ir. Mi padre tampoco sabía leer ni escribir. Lo único que había aprendido a escribir en su vida fue su nombre cuando le pidieron firmar para poder ser libre de prisión. Cada vez que necesitaba escribir un documento o recibía correspondencia, mi padre viajaba en su barca 8 kilómetros hasta la casa del viejo Loveday, un antiguo maestro que terminó preso y abandonado en estas tierras, y siempre estaba triste y tomando. Vivía en una vieja choza con goteras y trabajaba para mi padre como su lector y escritor de confianza. Mi madre no era mi madre biológica. Era yo aún muy pequeña cuando nuestra madre se enfermó y rápidamente comenzó a perder mucho peso, hasta que llegó el punto en que ya no se pudo levantar y murió. Al poco tiempo, mi padre encontró una mujer viuda que no había podido tener hijos, y desde el primer minuto que ella pisó esta casa, nos trató como si fuéramos sus hijos de sangre. Madre era una mujer muy inglesa, amante de las tradiciones de etiqueta y las buenas costumbres. Siempre peleaba con mis hermanos y mi padre para que no fueran tan toscos y aprendieran a no comer subiendo los codos a la mesa,
o que masticaran lentamente y no hablaran con la boca llena. Pero cuando venía Will a la casa, estas reglas siempre se relajaban un poco, porque Will siempre quería aprovechar para ponernos al corriente y no dejaba de hablar ni de hacernos reír, hasta inclusive cuando estábamos en la hora de la comida. Ir los domingos a la iglesia era para todos un martirio. Aún no entiendo por qué tenía que llevar tantas bolitas de naftalina en mi vestido, y mi madre no me dejaba salir a ningún lado sin mi gorro y mi sombrilla. Mis hermanos iban bajo amenaza de no dañar los zapatos y su ropa de ir a la iglesia. Y aunque a mi papá no le gustaba ir, siempre nos acompañaba porque tenía el temor de que algún nativo o algún dingo nos atacara en el camino. En la iglesia escuché que Dios decía que es malo robar. Y entonces le pregunté a mi padre cómo obtuvo sus tierras. Y me dijo que las consiguió expulsando a los nativos que vivían ahí antes. Y le pregunté que si eso no era robar. Y me dijo que solo era robar cuando le robas a otro cristiano, pero que los nativos no cuentan. Entonces le pregunté que si los nativos se volvían cristianos, entonces ya no les podrían robar. Y él me respondió que ojalá que nunca se volvieran cristianos. Madre contrató a una mujer que le ayudara en las labores de la cocina, una mujer de apellido Devlin. Nunca había conocido a una mujer que hablara tanto y que se apasionara tanto por cocinar. Mi madre quería que nosotras aprendiéramos todo lo que una mujer debía saber hacer, y eso era demasiado. Esta mujer sabía mucho. Sabía hacer pan, mermeladas, mantequillas, queso, montones de platillos, preparar carne de res en escabeche, conservas de verdura, en fin, la lista es muy larga. A mí nunca me gustó cocinar. No se me hacía justo pasar tantas horas en la cocina para que mi padre y mis hermanos lo devoraran todo en minutos. Mi madre decía que una debía ser una buena esposa, pero yo no quería eso. Yo quería la aventura, conocer muchos lugares, irme como Will, a conocer el mundo en un barco. Ese era mi sueño. No tener que estar siempre cuidando una casa y hacer de comer para un ejército de hombres hambrientos. Eso no es divertido. Cerca de la casa había una pequeña cueva, a la que me gustaba escaparme y subirme en un árbol en donde encontré un pájaro al que llamé ¿qué? Porque cada vez que me veía el pájaro decía ¿qué? 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 Ese era mi escondite, y me gustaba pasar tiempo ahí. Nunca entendía por qué mi padre se la pasaba todas las tardes vigilando con su catalejo la punta de los cerros y la ribera del río. Si aquí nunca pasa nada. Una vez le dije a mi madre y me regañó, porque me dijo que yo no sabía lo que había tenido que vivir mi padre para tener las cosas que hoy teníamos. Pasó el tiempo y un día Will llegó con un nuevo amigo a casa. Este amigo era mucho más joven que él, pero se llevaba muy bien con Will y lo invitó a pasar unas semanas con nosotros en la casa. El amigo de Will se llamaba Jack, pero no le caía muy bien a mi madre porque Jack era mestizo. Sin embargo, Jack era un chico muy lindo y amable. En las semanas que conviví con él, empecé a sentir cosas que nunca había experimentado. Y entonces, cuando se fue de nuevo Jack, sentí su ausencia y me di cuenta de lo que había pasado. Me estaba enamorando de Jack. Ahora, las visitas de Jack junto a Will se hacían más habituales. Y entonces, un día Jack me dijo que yo también le gustaba y que la próxima vez que volviera me traería algo especial desde Nueva Zelanda. Sin embargo, esa vez hubo una gran cantidad de tormentas, como nunca había visto en una misma temporada. Y entonces llegó la noticia de que el barco de Will se había perdido. Pasaron los meses y pensamos que ya nunca más sabríamos nada de él. Pero un día llegó el señor Loveday a decirle a mi padre, y en el periódico, decía que había aparecido el barco de Will en una isla cercana de Nueva Zelanda, y que habían rescatado a varios miembros de la tripulación. Después de unas semanas llegaron más noticias, y lamentablemente llegó Jack, para decirnos que debíamos ir por el cuerpo de Will a Sydney, porque había fallecido. Subimos a la barca de mi padre, y recorrimos todo el río hasta Sydney. El viaje fue una mezcla silenciosa y extraña. Parecía que ni las aves hacían ruido. Nadie habló durante todo el viaje. Creo que nadie lo podía creer. Will era el hombre más ruidoso y alegre que nunca he conocido, y ahora sabía que había muerto. Parecía que hasta el río se puso triste. Al llegar a Sydney, fuimos a la funeraria donde ya habían preparado el cuerpo de Will, y mi padre sobornó a los oficiales para que lo dejaran llevarse el cuerpo de mi hermano en la barca de vuelta al rancho. Pero esa no fue la única sorpresa que nos había traído la vida.
También en Sydney nos estaba esperando una niña con Jack. Jack nos contó que en secreto Will se había casado con una mujer nativa de Nueva Zelanda. Y desde hace varios años esa niña, que se llamaba Sophie, y la madre de la niña había muerto en una pandemia. Así que ahora la niña no tenía con quién estar. Y Will le había pedido que la llevara con su familia a Punta Thornhill. Recuerdo que mi padre se agachó y vio a la niña. Y le preguntó a ella si su papá era Will. Vio que la niña mestiza tenía los ojos de mi hermano y su misma sonrisa. Mi padre comenzó a sonreír mientras se le escurrían las lágrimas de los ojos y sin esperar respuesta alguna dijo: «Es mi nieta. Vámonos a casa». El regreso a casa fue una mezcla extraña de emociones y no sabía cuál debía sentir primero. Por un lado, mi hermano Will había muerto y por el otro me enteré que tenía una pequeña sobrina de 5 años. Llegamos a casa y mi padre y mis hermanos cavaron la tumba de Will junto a la de mamá. Lo sepultamos y Mary y yo nos dedicamos a plantar flores y colocamos una cruz sobre la tumba. La casa tenía un extraño silencio. Will estaba de vuelta en casa y por primera vez no era todo risas y alegría. Me fui a llorar a mi escondite mientras Mary y mi madre se iban a preparar pan y café. No las entiendo, porque aún en estos momentos quieren seguir haciendo eso. No sé en qué momento me quedé dormida, pero cuando desperté, un par de ojos me observaban. Se trataban de Sophie y Jack, que me habían encontrado en la cueva cerca de la casa. Me llevaron de vuelta a casa y la niña no paraba de hablar y de hacerme preguntas. Si Will era alguien que siempre contaba historias, Sophie era alguien que siempre quería escucharlas. Así que pronto asumí el papel de la tía que cuidaría de la niña. Sophie era como un pequeño torbellino, nunca se cansaba y siempre corría de un lugar a otro y a todos nos quería ayudar y saber qué estábamos haciendo. Pero siempre se detenía en las tardes para esperar su turno para poder usar el catalejo de mi papá, que ya le había usado enseñarlo. Mi padre y Sophie se empezaron a llevar muy bien. Creo que se lleva mejor con ella que con Will. Tal vez porque antes mi papá no tenía tiempo para jugar, y ahora que era el respetado señor Thornhill, ya podía aprovechar su tiempo libre. Jack se quedó a trabajar para mi padre, y con el tiempo lo que sentíamos siguió creciendo. Y entonces, un día Jack decidió que hablaría con mis padres para pedir mi mano. Y yo le dije que solo nos casaríamos si aceptaba que nos quedáramos con Sophie, como nuestra hija, porque no pensaba separarme de ella. Y él me dijo que sí, sin dudarlo. Ese fue uno de los días más felices de mi vida. Ya tenía listo todo lo que iba a ser el resto de mi vida. Nos iríamos a conocer el mundo, Jack, Sophie y yo. Y aunque sería difícil porque ellos son mestizos, posiblemente encontraríamos un lugar en donde el color de piel no importara y pudiéramos vivir tranquilamente. Finalmente, llegó el día en que Jack le diría a mis padres para pedirles mi mano en matrimonio. Recuerdo que estaba muy nerviosa y me fui con Sophie a mi escondite en donde estábamos escuchando a mi pájaro que podía ver desde ahí todo lo que estaba pasando. Vi que estaban platicando mis padres y Jack. Mi padre no dijo nada, solo vi que se salió y encendió su pipa, mientras que mi madre lo tomó del brazo y comenzó a platicar con él. No sé qué le dijo, pero Jack hizo un gesto de haberse enterado de algo que le impactó mucho. Después agachó la cabeza y a pesar de la distancia, pude sentir su tristeza. Así que fue con Sophie rápido hacia la casa para platicar con ellos y ver qué había pasado. Cuando llegamos a la casa, mi padre estaba con su catalejo observando el río y me dijo: «Mira hacia allá». Tomé el catalejo y pude ver cómo Jack se alejaba en un bote sobre el río. «¿A dónde va?», le pregunté. «No lo sé, habla con tu madre». Pero se fue sin decir nada. Dejé a Sophie con él y me fui corriendo a ver a mi madre, que estaba esperándome donde guardábamos las conservas. «Sé a qué viene, Sara, pero debes de saber que Jack no volverá. Hay cosas que son mejor dejarlas como están. Jack no puede casarse contigo, así que será mejor que lo olvides, y no te puedo contar más. Solo debes de saber que esta familia, como todas, ocultamos secretos, y Jack tomó su decisión. Te amo, hija, y no haría nada para dañarte, pero si para protegerte debo romperte el corazón, lo haré. Espero que un día logres entenderme y puedas perdonarme».
No le dije nada. Solo sentí como mis piernas me llevaban a toda velocidad hacia el río, con ganas de ir a buscarlo, pero entonces mi padre me detuvo y me dijo: déjalo ir, hija. Si te ama, volverá. Y si no, es mejor así. Me derrumbé sobre el muelle llorando. No podía creer todo lo que estaba pasando. ¿Por qué Jack me abandonaba de esa manera y sin decirme una sola palabra? Pasaron unas horas y Mary fue a buscarme y me llevó a mi recámara. Me había preparado un poco de té y me lo tomé. También me llevó a Sophie para que durmiera conmigo y me hiciera compañía. Esa noche dormí abrazando a Sophie y a Mary. Mi cabeza estaba llena de respuestas, pero mi corazón estaba lleno de dudas. Pero al menos estaba agradecida de que aún con todo, y que no todo era como yo quería, podía estar ahí llorando tranquilamente rodeada de mi familia. Y aunque estaba enojada, pensaba en dónde estaría Jack y cuál era ese secreto que lo hizo dejarme, y si algún día volvería. A pesar de eso, pude dormir y sonreír, porque en el fondo sentí que aunque estaba triste, yo era feliz. Fin. Bueno, esta es la historia de esta semana. Creo que decimos un poquito más extenso que quizás las otras historias, pero lo ameritaba, lo ameritaba. Esta es la historia que tenemos. No sé qué les haya parecido, qué tal, cómo lo sintieron, qué les gustó, qué no les gustó. Como siempre, me gusta enterarme de sus impresiones. Háganme saberlo, por favor, en los comentarios. Déjenme saber qué les gustó, qué no les gustó, cuáles son los secretos familiares que tienen. Esos no me los digan, pero reflexionen sobre ellos. Creo que todas las familias los tienen, como bien lo menciona aquí en el relato. ¿Cuál creen que haya sido ese secreto que le reveló la madre de Sarah a Jack, por la cual hizo que él se fuera? No lo sé, se me ocurren como muchas ideas. ¿Qué le dijo? ¿Por qué se fue? ¿Volverá Jack? No lo sé, dejó muchas cosas ahí, entrever hacia dónde, qué va a pasar después, qué saben, no sé. Entonces, les digo, esta serie de libros, creo que hay que leer bien toda la trilogía y uno encuentra ahí varios momentos interesantes para mi gusto. Creo que cuando esos juegos del desarrollo de una historia, de las emociones, son las que más me gustan y me apasionan. Entonces, pues ahí, déjenos saber en sus impresiones, en sus comentarios, qué les pareció. Espero que esta historia también les haya gustado. La próxima semana vamos con nuestra última autora. Ahora vamos a regresar al continente americano. Es momento de volver a casa. Y después de eso nos vamos a preparar rumbo al final de temporada. ¿Sale? Les agradezco a todos los que se dan su tiempo para poder escuchar este podcast. Gracias por compartirlo. Si te gustó, compártelo, coméntalo. Eso me ayuda bastante a difundir esta pequeña actividad. Entonces, pues les deseo que siempre estén muy bien. Nos vemos la próxima semana, porque esto es Brujo X. Y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Hasta la próxima.